Como había dicho al inicio, hoy tenemos la suerte, como siempre, que nos acompañe el doctor Eduardo Lolo. Como ustedes saben, es el presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, que es autor también de numerosos libros de historia y de crítica literaria, así como de la única edición crítica de La Edad de Oro de José Martí, que como ustedes saben es un clásico no solo de la literatura cubana, sino de la literatura en español. En la actualidad, entre otras funciones, el doctor Lolo es académico correspondiente de la Real Academia Española en los Estados Unidos y es comendador Gran Placa de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V. El doctor Lolo tiene a su cargo hoy el discurso de respuesta a los 3 nuevos académicos. Bueno, buenas noches. Ilustres colegas de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio Corp, distinguidos oficiales del New Profession Technical Institute de la Humboldt International University, que nos acoge, representantes de otras organizaciones del exilio cubano que nos honran con su presencia, damas y caballeros. Tengo el placer de responder a nombre de la Junta Directiva de nuestra institución a los discursos de investidura de 3 nuevos miembros que nos honran al nosotros honrar: Teresa E. Fernández Soneira, Ángel R. Velázquez Callejas y Pedro Camacho, quienes de inmediato se incorporan al pujante capítulo de la Florida de la corporación que dirige nuestro querido Armando Valladares. Disfrutamos de las alocuciones de todos ellos como quienes abren al amanecer del tiempo con vistas a paisajes disímiles, pero interconectados más allá gracias a la cubanía común. El discurso de Teresa nos llega, a través del discurso de Teresa, nos llega el digno aroma de gardenias aguerridas, del cambio del banal lenguaje del abanico al peinado beligerante, de la frivolidad de la moda impuesta por mercaderes a la selección de colores militantes, y del cambio del salón social decadente a la manigua con olor a futuro. De la mano de la nueva académica volvemos a contemplar con horror y orgullo combinados las vicisitudes de las mujeres mambisas. Van a la guerra por un amor doble, por el esposo o el novio al que juraron acompañar hasta la muerte y por la patria que han jurado construir con su independencia, como no fuese que la muerte, siempre trágico componente de la vida, se lo impidiese. Laboran, como ella retrató, como enfermeras, nodrizas, combatientes, mensajeras, al tiempo de intentar conjugar su actitud libertaria con la de madre, esposa, novia, amiga. Muchas lo pierden todo, menos la dignidad. Alguien dijo que cada ser humano muere 2 veces, cuando exhala su último suspiro y cuando su nombre es pronunciado por alguien por última vez. De ser cierta esa extensión de la vida más allá de la vida misma, cabalgando nombres pronunciados, llegaríamos a la conclusión de que no solamente mujeres tales como María Cabrales, Bernarda Toro, Luz Noriega, Rosa Castellanos y otras igualmente conocidas, sino muchas cubanas menos famosas como las capitanas Luz Noriega y Rosa Castellanos, continúan vivas porque ella pronunció sus nombres. La nueva académica las revivió con su discurso. El eco de sus nombres en nuestros oídos suple el hálito físico tiempo atrás desaparecido. Sí, la muerte es parte de la vida, pero la vida puede ser, en casos como estos, parte de la muerte que conjura. No en balde las damas de blanco de la actualidad, enfrentadas a jaurías humanas no menos rabiosas que las decimonónicas, no cejan en su empeño digno. La licenciada Fernández Soneira
cita al general Francisco Fernández cuando dijo, y cito la cita de ella: con alguna razón se ha dicho que esta es la guerra de las mujeres. Yo añadiría que todas las guerras dignas han sido tales por haber sido siempre, de alguna forma, la guerra de las mujeres. El nuevo académico, doctor Ángel R. Velázquez Calleja, nos lleva del ser humano al terruño en que éste ancla su historia. En este caso, a ese Manzanillo donde además de bailarse el son, se concentran esfuerzos, sueños y utopías que se convierten en posibilidades factibles. Llama la atención de su análisis la correlación entre los cambios estructurales económicos y sociales en una región en particular, de donde se desprende que no hay paso de avance económico si no va precedido de o simultáneo con uno semejante de la sociedad en su conjunto. Como corolario, pudiera llegarse a la conclusión de que los cambios económicos no son los que producen el avance de la sociedad, sino que son los avances sociales los que propician, cuando no determinan, los alcances económicos. En el caso de Manzanillo, Velázquez Calleja concluye que la ruina de la economía de la zona por motivo de la Primera Guerra de Independencia propició su reconstrucción no con los viejos moldes ya caducos de la esclavitud y empresas menores, sino con la incipiente aparición de las relaciones de producción capitalistas basadas, como todos sabemos, en la libertad y equilibrio del mercado. Capitales de zonas menos afectadas se volcaron en un terreno sediento de inversión en tanto que reconstrucción, del conuco a la finca, del trapiche al ingenio azucarero como fase transitoria hacia el central, del taller familiar a la empresa de raíz foránea. La sociedad se abre a los nuevos tiempos, aun cuando la colonia permanecía anquilosada políticamente. No en balde, los esfuerzos independentistas no desaparecieron con el Zanjón, porque eran producto de los cambios sociales y no de sus resultados económicos. Sí, Manzanillo florecería gracias a la concentración de la producción azucarera de naturaleza capitalista en las dos últimas décadas del siglo XIX, que luego continuaría su avance más allá de las fechas en que el investigador ha centrado su estudio, para convertirse en una fuente de trabajo, riqueza y futuro para varias generaciones de manzanilleros. Desafortunadamente, el ascenso económico, hijo del social, quedaría revertido una vez que el régimen totalitario mutilara, cuando no destruyera, la sociedad cubana durante un proceso de demolición ética que ha tomado más de 6 décadas de degeneración de la cubanía. Hoy en día la economía cubana y en particular su producción azucarera como proa histórica de la misma está en ruinas. De las relaciones de producción capitalista se ha retornado a las feudales, en trágico anacronismo que hace que ingenieros azucareros, médicos y todos los profesionales cubanos sean en la actualidad siervos de la gleba, propiedades de un Estado totalitario por su naturaleza en un poderoso señor feudal fosilizado. Pero ojo, que nuevos cambios sociales en Manzanillo y en Cuba, muy bien que pudieran propiciar un nuevo renacer en nuestro país. Pero ya eso sería motivo de otro discurso sobre otros temas, de otras palabras nacidas de otro sueño. Otro tema y otro sueño que de alguna forma pudieran inferirse del discurso del licenciado Pedro Camacho, quien llama al rescate de la historia y la historiografía cubanas desde una óptica profesional basada en la ética de sus investigaciones. De sus no breves, menos enjundiosas palabras, quiero destacar la importancia que Camacho le da a lo que pudiéramos llamar la historiografía oral, que no se ha estudiado tanto, por muchos en nuestro medio, incluso subestimada. Nacido y criado con las vendas del totalitarismo en plena vigencia, Camacho recuerda cómo las narraciones orales que escuchara en Cuba
de seguro que en voz baja para evadir a los chivatos, sobre los horrores del presidio político del castrismo, le permitieron tener conocimiento de una parte de la historia de Cuba cuya existencia vino a corroborar solamente fuera de la isla en la historiografía desarrollada por los investigadores y escritores del exilio. El licenciado Camacho nos deja el testimonio de cómo la historia tergiversada es más dañina que la que se intenta ocultar, por cuanto esta última, la historia verdadera, siempre encontrará forma de darse a conocer, pero la tergiversada suele suplantar a la verdadera. Hay que rescatar desde el exilio la historia de Cuba para poderla usar como sustituto digno de la historia falsificada y escamoteada por la propaganda política del totalitarismo. De ahí que uno de los objetivos básicos de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio Corp es conjurar la falsificación de la historia en Cuba por parte de la historiografía castrista, sin sectarismos ni agendas ocultas, sin caudillismos ni egos enfermizos sedientos de inmerecida fama, solamente mediante el culto a la verdad. De ahí que nuestra institución no responde a la facción política alguna más allá de un irrestricto respeto a la libertad y la democracia. Tampoco responde a generación específica alguna, cronología de destierro o trasplantado oculto de personalidad. El más veterano de nuestros académicos nació en 1925. No digo su nombre porque a lo mejor no quiere que yo diga que es tan mayor. Pero bueno, ustedes lo conocen. De la Vega, el famoso compositor cubano, Aurelio de la Vega. Y el más joven llegó a la vida en 1971 y anda por ahí, yo no sé si él querrá que yo diga también su edad. Ha sido nuestro maestro de ceremonia. El grupo inicial de historiadores cubanos exiliados, integrado por intelectuales en funciones ya en Cuba antes de los años 60, es sin lugar a duda el que tuvo que enfrentar las mayores dificultades, porque tuvieron que abrir el camino que hemos seguido todos los demás. Oleadas de destierros posteriores seguirían, con las debidas excepciones que confirman la regla, el digno ejemplo de esos primeros intelectuales cubanos exiliados. El mismo camino transitarían, también con sus excepciones, claro está, los llegados niños a las playas del exilio o simplemente nacidos de este otro lado de la historia. Se diversificaron las edades, los tiempos, las nostalgias, pero la dignidad histórica presente en la actitud y el trabajo de la mayoría de ellos siguió siendo una misma, y es la que puebla esta Academia de la Historia de Cuba en el Exilio. Cuba se ha mantenido como sujeto y objeto de la investigación y la creación literaria del exilio. La razón puede ser identificada en esa Cuba personal y colectiva a la vez que lleva todo exiliado como preciado equipaje pecho adentro. En efecto, tal permanencia de la isla lejana en sitio tan cercano provocó un desusado hurgar en su representación más firme, la historia. Conociendo más a Cuba a través de sus propias investigaciones, los intelectuales cubanos exiliados lograron mantenerla viva más allá de sus nostalgias y añoranzas personales. La Cuba individual y del hoy perdido y usurpado se transformó en una Cuba colectiva de múltiples hoy recuperados. El historiador cubano exiliado, ante la pérdida física de su Cuba contemporánea, respondió con la recuperación de todas las Cubas posibles: las vividas, las perdidas, las soñadas y también, ¿por qué no?, las por venir. Muchas gracias.